Hola, bienvenidos. Mi nombre es Lorena Luder, soy psicóloga clínica. Hoy conversaremos sobre las pérdidas durante el periodo gestacional o perinatal, que es cercano al nacimiento, y cómo este es muchas veces un duelo invisibilizado, que se vive de manera silenciosa. Antes de hablar de la pérdida de un hijo en gestación, les voy a comentar brevemente sobre una parte del proceso psíquico que comienza durante el embarazo, que es la presencia de muchas representaciones. Representaciones que son fantasías, en el fondo imágenes, sobre la mujer como madre, sobre el bebé, y muchas veces también sobre la pareja como padre o como compañera, en el fondo, pero en esta nueva formación de la familia. Muchas veces estas representaciones están basadas en las historias de relaciones de apego de cada uno, es decir, cómo voy a ser como mamá, cómo va a ser mi bebé, cómo va a ser mi pareja como compañero, como compañera en este camino. Y estas representaciones de sí misma, del bebé, de la mamá, son relevantes cuando después estemos pensando en el duelo perinatal. El duelo perinatal es un proceso psicológico que está desencadenado por la muerte de un hijo en gestación o de un hijo nacido vivo cercano al nacimiento. Y por lo tanto vamos a ver que hay muchos tipos diferentes de duelo perinatal. Quiero detenerme al inicio de esta conversación en cómo este duelo es muchas veces invisibilizado o desautorizado, que se vive en silencio, se vive muchas veces en aislamiento, y cómo esta misma característica hace que sea entonces un duelo complejo, muchas veces difícil de elaborar. ¿Por qué tiende a ser invisibilizado? Hay obviamente factores personales de cada mujer o de cada familia, pero también hay factores sociales que son muy relevantes de tener en mente y que tienen mucho impacto. El primero de ellos, obviamente, es la negación social de la muerte, como un factor que nos trasciende, ¿verdad? Como cultura. La muerte en términos generales se piensa como un tema tabú, muchas veces junto con el de la sexualidad, por ejemplo, y por lo tanto hay mucha gente que tiene reticencia a hablar de eso, que se van a sentir incómodas. Estábamos hablando del duelo que muchas veces en estos casos de duelo perinatal es un duelo que aparece invisibilizado, es decir, que tiene, por ejemplo, muy pocos ritos asociados, ¿verdad? A diferencia, por ejemplo, de otros duelos, de los duelos de los propios padres, de pares, ¿verdad? Durante el periodo gestacional y muchas veces durante los duelos cercanos al nacimiento, en el fondo hay muy pocos ritos, y esto tiene un contexto histórico desde hace mucho tiempo atrás. Incluso en ciertas religiones, por ejemplo, no se podía dar sepultura a las guaguitas que no nacieran después de cierto tiempo. Se consideraba que de alguna manera estaban como que todavía no habían nacido, digamos, en términos religiosos. Entonces esto, bueno, tiene una historia muy larga, en el fondo, que muchas veces no ha ayudado y no ha permitido que estos duelos sean elaborados de la mejor manera posible. Junto con esto, es un duelo complejo porque se da en el contexto de un comienzo de la vida. Entonces uno podría pensar que, claro, hay muchas emociones que se contraponen, ¿verdad? Hay mucha esperanza por un lado, y por otro lado viene la muerte en contraposición, lo que hace muy difícil de elaborar. Hay un tema que yo lo encuentro muy relevante: incluso no hay un nombre para un padre, para una madre que han perdido un hijo, así como cuando se mueren nuestros padres podemos denominarnos como huérfanos, o cuando se muere nuestra pareja podemos pensar que estamos viudos. Es tan intensa la pérdida en este periodo, digamos, y obviamente después a lo largo de la vida también, la pérdida de un hijo, que no existe una denominación social para eso que ha ocurrido ahí.
está como en la categoría muchas veces de lo impensable. Contexto muchas veces, desgraciadamente, ha existido lo que se ha llamado la jerarquía de la tristeza, que esta idea errónea que mientras menos semanas de gestación, menor será el dolor de la familia, y por lo tanto ha tendido a validarse mucho más los duelos que tienen que ver con el tercer trimestre o cuando han nacido vivas las guaguitas y luego mueren rápidamente, y mucho menos las pérdidas del principio de la gestación. Ahora, hay muchos tipos de duelo perinatal. Incluso las personas que trabajan en el área de los tratamientos de fertilidad piensan también muchas veces estos intentos recurrentes por lograr embarazo como un tipo de duelo perinatal. Hablábamos al principio de cómo hay representaciones que se desencadenan incluso antes de que exista el embarazo. Cómo uno se va pensando como mujer, como hombre, en madre, en padre, cómo uno se va visualizando con respecto a ese hijo, ¿verdad? Y por lo tanto muchas veces los tratamientos de fertilidad tienen asociado este duelo, ¿verdad? Muchas veces son de muchos años, con mucho esfuerzo. Después están los abortos espontáneos, que son claramente la mayor cantidad de abortos que se dan durante el primer trimestre. Después los abortos voluntarios, que es algo de lo que no se habla mucho, pero que creemos que de todas maneras es importante mencionarlo y tenerlo en mente, porque muchas veces también se dice, bueno, si es que ha habido la intención de que esta guaguita no nazca, digamos, entonces casi como que no hubiera derecho a tener pena o a recorrer todo lo que es un duelo. Y junto con esto están las interrupciones voluntarias del embarazo, que en Chile hace poco tiempo existen estas 3 causales, ¿verdad? Y que también muchas veces se viven con mucha vergüenza, con mucho silencio. Después están todas las muertes intraútero o que suceden en el parto. Y también un tipo de duelo perinatal especial que es la pérdida en los embarazos múltiples. Muchas veces en embarazos de 2 o de 3 guaguitas hay uno que desgraciadamente no sigue creciendo, no sigue viviendo, y eso es un tipo de duelo perinatal sumamente complejo de vivir, con mucha ambivalencia, con muchos sentimientos cruzados. Y por último está la pérdida del recién nacido, que es una guaguita que nace viva, pero que muere días, horas, semanas o meses luego del parto. En términos estrictos, el duelo perinatal se pensó como, en el fondo, como desde las primeras semanas de gestación hasta las primeras semanas de vida, pero múltiples autores que han pensado sobre el tema se han dado cuenta que el duelo perinatal puede durar incluso como fenómeno psíquico, digamos, y como vivencia, hasta el año de vida del hijo. Quisiera transmitir la idea de que cada proceso de duelo perinatal es único y particular. Ya vimos cómo hay diferentes tipos de duelo, pero también las manifestaciones son únicas, tienen un contexto dentro de la vida familiar, tienen un contexto dentro de la vida psíquica de cada mujer, de cada padre o pareja que acompaña. Entonces hay una gran variabilidad de posibilidades en las que se da el duelo perinatal, y también cuánto dura, en el fondo cuál es la intensidad, cuánto remece a esta familia. El padre o persona no gestante, que sería la mujer que acompaña, y los hermanos de una familia también están involucrados en el duelo perinatal. La historia del estudio del duelo perinatal, la investigación ha estado muy, muy centrada en el impacto que tiene en la madre, en la mujer que pierde a su hijo, y muy poco en el padre,
y en los hijos, pero esto de todas maneras sí ha ido apareciendo como una necesidad de pensar cuál se entiende que es el rol del padre en esta situación. Nos vamos a detener de acá en adelante probablemente y desgraciadamente más en el impacto que tiene en la madre, porque en el fondo es algo que ha sido mucho más estudiado, mucho más pensado, pero de todas maneras creemos que va a ser importante y se está desarrollando todo un estudio sobre qué es lo que le ocurre, por ejemplo, a los padres cuando hay una pérdida perinatal. Por ejemplo, lo que se ha visto hasta ahora es que casi como socialmente, en el fondo, los padres tienden a ponerse como el que tiene que estar firme, el que está sosteniendo el proceso de la madre, con poco espacio para examinar, para entender cuáles son sus reacciones emocionales. Y sin embargo, cuando uno puede profundizar un poco más, nos damos cuenta que aparecen sentimientos de impotencia por no haber podido proteger a la madre, al hijo, sentimientos de vergüenza, muchas veces otras de culpa. Y en relación con los hermanos, también hay un estudio pendiente, pero lo que se ha ido apareciendo con mayor claridad es que es necesario incluir las reacciones de los hermanos, clarificar qué es lo que está pasando, clarificar, en el fondo, dar cuenta, ¿verdad?, de cuáles son sus pensamientos, sus sentimientos. Muchas veces los hermanos fantasean sobre lo que está ocurriendo, ¿verdad?, cuando se deja esta puerta abierta sin explicar mucho. Y en ese sentido, siempre tener en mente que la explicación que se le da a un niño con respecto a la muerte en general, digamos, y con mayor razón la muerte del duelo perinatal, ¿verdad? Tiene que tener en cuenta, en el fondo, el momento del desarrollo. En ese sentido, es diferente explicarle a un niño que su hermanito ha muerto, que el embarazo no siguió adelante cuando el hijo tiene 3 años que cuando es un adolescente, ¿verdad? Porque en términos cognitivos están en diferentes momentos. Entonces lo importante es poder explicar, es poder acompañar, es poder estar receptivo a todas en el fondo, las reacciones afectivas, pero ir explicando en relación, digamos, a su etapa del desarrollo. Pensemos ahora en cuáles son las diferencias del duelo perinatal con otros tipos de duelo. ¿Y por qué el duelo perinatal es más complejo? Una idea es que el duelo perinatal, como veíamos al inicio, se basa primordialmente en las fantasías y expectativas que los padres construyen en relación con el futuro hijo. Y por lo tanto, no están basados, por ejemplo, en el duelo de un propio padre o de un par, ¿verdad? Con experiencias, con recuerdos y experiencias, en el fondo, prolongadas en el tiempo. Obviamente, una mujer que sufre una pérdida en gestación, también hay toda una experiencia del propio cuerpo, muchas veces del movimiento de la guaguita, de la compañía, ¿verdad?, de lo que es estar embarazada, que también tiene un impacto directo. Pero en esto de las fantasías, de las expectativas, también implica, hay una pérdida del rol de madre o padre que tiene que ver con la propia identidad. Muchas veces las mamás describen cómo pasan de ser mamá, papá, por ejemplo, en el contexto clínico de la clínica, del hospital, a ser la paciente. Y entonces se perdió esa identidad, se perdió esa parte de lo que estaba en juego cuando se está embarazada. Lo mismo con la configuración familiar. Íbamos a ser 3 y de repente ahora volvemos a ser 2. Y yo siempre he querido, por ejemplo, yo siempre quería tener 3 hijos, y ahora solo tengo 2, ¿verdad? Entonces, hay todo un cambio en términos de la identidad, de las expectativas, de la configuración familiar, que conforman parte de este duelo. Y muchas veces es muy intenso
y muy profundo. Les voy a describir algunas manifestaciones del duelo perinatal, pero para tener en mente que esto es muy variado, digamos. En el fondo, estas son algunas de las expresiones, ¿verdad?, del duelo perinatal, pero no para ser pensado como una lista de check que está o no está, sino más bien como diferentes posibilidades, digamos. Estas 5 sí son bastante frecuentes en el fondo y parte en general por una perturbación, ¿verdad?, por un estado de shock, de angustia intensa que aparece cuando se describen las primeras malas noticias, ¿verdad?, en el fondo cuando se sabe que hay algún problema. Luego, con mucha frecuencia, aparecen sentimientos de culpa. Es muy, muy frecuente que cuando aparece esta posibilidad de perder un hijo durante la gestación o cercano al nacimiento, se haga una revisión muy exhaustiva de lo que se hizo, de lo que no se hizo, de lo que se pensó, incluso como si todas esas acciones o conductas o incluso sentimientos pudieran tener que ver con el desenlace y con la pérdida. A veces cuando hay situaciones muy traumáticas con respecto a la pérdida, aparecen pensamientos intrusivos también, que son pensamientos negativos que aparecen y que no se logran controlar, no se logran sacar de la mente. Muchas veces hay alteraciones del sueño y del apetito asociado con los estados de angustia, motivación, embotamiento, que es esta sensación muchas veces de estar como totalmente hacia adentro, más aisladas en el fondo, y obviamente un sentimiento de vacío y de desamparo, como una pérdida de confianza muchas veces en la función del cuerpo, en la posibilidad de que todas las cosas vayan bien. Otras manifestaciones de duelo perinatal también muy, muy frecuentes. Primero es la preocupación por el hijo perdido, digamos, ¿verdad? Obviamente del contexto en que se ha dado esta pérdida gestacional o cerca del nacimiento, está esta idea de el posible sufrimiento del hijo. Me pude o no me pude dar cuenta que los latidos del corazón ya no estaban, o había o no había movimiento. En general, aparece pena al ver a otras embarazadas, al ver otros niños. Muchas veces también sentimientos rabiosos en el fondo. ¿Por qué nos pasa esto a nosotros? ¿Por qué me pasa esto a mí si yo me cuidé tanto en el fondo? Crisis de llanto. También una emoción que es difícil de describir, pero asociada un poquito a la vergüenza, en el fondo, como esto nos debería haber pasado, en el fondo. Ahora, parte del duelo perinatal es en general un deseo de hablar de lo sucedido, por ejemplo, revisar una y otra vez con los seres queridos, con las amigas, el evento, así como los sucesos, digamos, que llevaron a la pérdida, de poder compartir el dolor. Como decíamos anteriormente, un autorreproche limitado, digamos, limitado a la pérdida, a creer no haber hecho lo suficiente por el hijo y una búsqueda de consuelo en otras personas. Quisiera yo ponerlo como en comparación con otras manifestaciones del duelo perinatal que muchas veces pueden llevar a cronificar este duelo, digamos, estas manifestaciones. Hay que tener en mente que lo que se ha visto hasta ahora es que hasta después de un año de una pérdida gestacional o una pérdida cercana al nacimiento, todavía hay sintomatología asociada al duelo. O sea, esto puede tomar mucho tiempo. Pero también, me voy a saltar, pero también es posible, en el fondo, que este duelo perinatal, que es un dolor esperado, necesario, que cumple una función, digamos,
en el fondo en el crecimiento, ¿verdad? En la elaboración de lo que ha sucedido, pueda cambiar hacia depresión, hacia algo que esté cronificado, que no se ha logrado elaborar. Y entonces, ¿qué aparece ahí? Digamos? Aparece una sensación más intensa de aislamiento y de autocompasión. El embarazo empieza como a teñirse de un predominio de recuerdos desagradables, o sea, ya es muy difícil recordar alguna sensación agradable, es muy difícil recordar algún momento bonito, ¿verdad? Aparecen sentimientos de vergüenza y desvalorización. Aparece una sensación más global de haber fracasado como mujer. Se observa con un abandono de relaciones sociales, o sea, el fondo empieza como a dejar de tener sentido esto de estar con otros, empieza a dejar de tener sentido compartir lo que se ha vivido, desesperanza, una sensación de culpabilidad global, ya no tiene que ver solo entonces con la pérdida del hijo en gestación, sino que es una sensación de culpa que abarca mucho más. Hay veces también que se observa una idealización del hijo fallecido, y entonces, por ejemplo, este hijo se compara con los otros hijos y es mucho mejor, se compara con, en el fondo, los otros niños y también, entonces, en el fondo, que hay como enquistado, ¿verdad? Este hijo y esta experiencia, y también hay veces que aparecen ideas de suicidio. Entonces, para tener en mente que, claro, el duelo perinatal como un proceso de mucho dolor, de mucha angustia, es algo necesario y es algo normal, digamos, se espera, ¿verdad? Pero hay veces en que desgraciadamente esto se cronifica o se intensifica en el fondo, y que es, por ejemplo, uno de los momentos que uno diría, ya, es necesario pedir otro tipo de ayuda, es necesario consultar. Cuando el duelo sigue su curso, ¿verdad? Y se ha transitado por estas etapas, con todo lo difícil, digamos, que esto es, en general lo que se genera es un nuevo ajuste, ¿verdad? Se genera una reorganización de la vida sin olvidar la pérdida. Vamos a ver ahí cómo se puede entender el duelo entonces, no como un dar vuelta a la página, sino con una integración de la experiencia. Quisiera mencionarles algunas ideas de duelo que son ideas de duelo actuales. Nosotros en general, ¿verdad? Tenemos asociado el duelo a transitar por diferentes etapas que son más o menos rígidas, ¿verdad? Ahí está la Elizabeth Kubler-Ross, que es una teórica impresionante, pero que lo que ha quedado de ella muchas veces es como la negación, después la rabia, después... y lo que se propone ahora en términos de duelo, Niemeyer como un autor importante, es pensar en los duelos como que tienen una trayectoria emocional que es flexible, que es un ir y venir, ¿verdad? En estas diferentes etapas, y que ese ir y venir no es necesariamente algo negativo, sino que serían como estas olas, ¿verdad? Que entran y salen y que van cambiando de forma todo el rato. Y en este proceso de duelo no se entiende entonces a la persona como un ser pasivo que de alguna manera está esperando que pasen estas etapas, sino que se entiende como dentro de un rol activo. O sea que es una persona que está en elaboración, está trabajando por integrar esta experiencia que muchas veces ha sido traumática, que muchas veces ha requerido de mucha energía en el fondo, pero que está en trabajo. También es muy importante esta otra idea de que históricamente, en el fondo, se pensaba que una vez que uno dejaba de pensar en la persona que se perdió, entonces ya el duelo estaba resuelto. Y lo que se piensa ahora y lo que se ha visto como en términos de procesos de duelo, es que dejar atrás no es necesariamente una buena resolución, ¿verdad? Que no hablar nunca más de la persona fallecida no es necesariamente tener la experiencia integrada.
sino que más bien lo saludable es poder conservar vínculos simbólicos. Lo complejo del duelo perinatal son estos vínculos simbólicos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si nosotros hemos sufrido la muerte de alguna mamá, de papá, qué sé yo, tenemos todo una vida de recuerdos hacia atrás, ¿verdad? Y de objetos y de fotos, ¿verdad? Y de sensaciones que nos pueden acompañar en este proceso, ¿verdad? Y que pueden ser un recordatorio. En cambio, los duelos perinatales muchas veces dejan desprovistos a las mamás y a los papás de estos elementos. Y entonces se ha hecho todo un esfuerzo y en Chile estamos ahora, sí, actualmente en ese trabajo, digamos, de cómo preservar ciertos objetos, ciertos elementos que permitan entonces a los padres tener estos vínculos simbólicos, ¿verdad? Por ejemplo, una de las maneras son con las cajas de memoria, que son unas cajitas que en el fondo, por ejemplo, tienen unos huelleros, se pueden guardar los diferentes objetos que se tienen de la clínica, de lo vivido ahí. Hay veces que, por ejemplo, las enfermeras escriben cosas sobre la experiencia vivida, tienen unas mantitas, y esto lo que permite, de alguna manera, es que los padres tengan algo que les recuerde la experiencia, que les recuerde el vínculo que tuvieron con su hijo. Y también muchas veces permite entonces generar ritos alrededor del duelo, ¿verdad? Cuando fallece, voy a volver al ejemplo de un padre o un amigo, qué sé yo, hay fechas, ¿verdad? Hay fechas que se recuerdan muchas veces públicamente, o sea, cuántas misas, ¿verdad? Hay después del año, después de los 2 años, ¿verdad? Que permiten entonces sentirse acompañado en esto que ha ocurrido. Uno de los aspectos más difíciles del duelo perinatal para los padres es la sensación de que si es que ellos olvidan al hijo, entonces el hijo deja de existir, ¿verdad? Que son ellos los que de alguna manera son los que tienen que preservar este recuerdo, los que han tenido este recuerdo. Y eso es sumamente complejo. Entonces, todos estos vínculos simbólicos, que puede ser un objeto, puede ser una velita prendida, lo que sea, a veces una ecografía, ¿verdad? Hay muchas maneras. Lo que permiten es que este recuerdo siga vivo, que no quede como algo tabú de lo que no se puede hablar. Y por último, en el fondo, cuando se logra con el tiempo que se necesite, de la manera en que se pueda, digamos, una elaboración del duelo perinatal, se piensa que se genera una integración de la experiencia, que tiene un sentido. Ahora, este sentido no es un sentido que venga de afuera, no es un sentido igual para todos quienes han vivido un duelo perinatal, no es un sentido que puede como instalarse desde el inicio, digamos, ¿verdad? Y por eso son tan dolorosas algunas frases que las mamás o que los papás reciben, ¿verdad? De la gente que trata de ayudar, que le dice, no, pero es que ya vas a tener otro, o no sé, te está esperando tu otro hijo en la casa. Todas esas frases lo que hacen es tratar de imponer un sentido a esta experiencia que solo puede llegar con el tiempo, con la elaboración, ¿verdad? Y que además lo que proponen los que están estudiando el duelo como más actualmente es que es un sentido que se puede ir modificando a lo largo de la vida. Que entonces es algo activo, es algo muy dinámico. Y que muchas veces lo que dicen es que, aunque sea muy difícil de ver al inicio, muchas veces esto genera algún tipo de crecimiento intrapsíquico, digamos, ¿verdad? De cada persona, o por ejemplo en las dinámicas familiares. Así que les he hablado harto hoy día de las complejidades del duelo perinatal, de la invisibilidad, ¿verdad? O sea, de cómo este duelo ha sido poco conversado, ha sido poco visto y cómo eso es un obstáculo para, para
todas las madres, los padres, para los hermanos en el fondo. Pero quisiera terminar contándoles un poco de cuál ha sido el movimiento a nivel internacional y en Chile también, que ha ido promoviendo la posibilidad de visibilizar este duelo y por lo tanto de acompañar en términos sociales amplios, en términos de comunidades más chiquititas, pero de acompañar a las madres, a los padres en este proceso. Entonces, en el fondo lo que hemos visto en términos históricos es que en un momento, ¿verdad? Todas las pérdidas gestacionales se pensaban como un no suceso, digamos. O sea, si es que la guagua no nacía, entonces el embarazo era como casi como que no hubiera existido. A lo que tenemos ahora, que es una gradual visibilización. Y esto partió en Chile en el 2007, comenzó con el Chile Crece Contigo, que generó en el fondo del sistema público un programa precioso de acompañamiento en el duelo perinatal. Pues el 2010, estoy pensando así como los hitos, el 2019 está la ley Mortinato que permite, que es muy relevante, que los padres pongan un nombre a su hijo, en el fondo. Anteriormente la guaguita que no nacía viva se consideraba como un NN, digamos, o sea, y entonces eso es muy delicado, ¿verdad? Y muy chocante para los padres, porque para ellos, obviamente, esa guaguita tiene un nombre, tiene una historia, ¿verdad? Tiene un contexto y era necesario entonces poder nombrarlo. Y ahora recién, así al inicio de este año, se promulgó la ley Dominga, que crea protocolos para el acompañamiento del duelo gestacional y perinatal. Y lo que promueve esto, en el fondo, es que todas las instituciones de salud, en el fondo, tengan cierta estructura, ¿verdad?, para acompañar a los padres y que no quede al azar, ¿verdad?, qué posibilidades se le da a los padres, si pueden recibir ayuda psicológica o no, cierta sensibilidad alrededor de esta familia que está en esta dificultad. Y también que yo creo que es muy, muy importante, la ley Dominga da días de postnatal para madres y padres, y que más allá de la cantidad de días que se podrá como, revisar, pero lo que hace es validar socialmente que acá ha ocurrido algo, y que acá hay una familia que necesita un tiempo para procesar lo que está pasando. Y con esta, pienso yo, digamos, buena noticia en términos de lo que es el duelo perinatal y de cómo como país vamos avanzando en el acompañamiento a estas familias, quisiera terminar. Así que les agradezco muchísimo la escucha. Veremos en otra oportunidad. Muchas gracias.